Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Martín. Este es un avance del proyecto de Electricidad Automotriz 2 en la implementación del circuito de alumbrado de un vehículo con la utilización de un Arduino y un CAN bus. Este proyecto es dirigido por el ingeniero Paul Ortiz, docente de la Universidad Politécnica Salesiana. En este primer avance hablaremos en lo que consiste en lo que es un Arduino. En lo que podemos hablar del Arduino, que es una placa controladora y en su entorno de programación que permite de manera rápida y sencilla realizar proyectos de electrónica, automatismo, control, domótica, etc. Arduino nació en el Instituto INREA en el país de Italia para facilitar a sus alumnos las tareas de programación de microcontroladores. Es uno de los motivos de su éxito de la implementación a varias aplicaciones con la utilización de un Arduino, como en el caso del proyecto del sistema de alumbrado de un vehículo. Cualquier persona con pocos conocimientos de informática y electrónica puede programarlo e implementarlo en algún circuito, en alguna aplicación que desee. Existen varios modelos. El modelo que hemos escogido es a base de consejos y diagnósticos realizados por el docente con base a su experiencia y hemos adquirido una página de compra y venta por internet desde Estados Unidos. Por el momento no lo tenemos físicamente, el modelo que vamos a utilizar lo presentaré a continuación en una imagen para que puedan ver cuál es la placa del Arduino que utilizaremos. Como podemos observar, ese es el modelo del Arduino, de la placa del Arduino, que utilizaremos para realizar las conexiones precisas para poder controlar el circuito. Este es el modelo básicamente que utilizaremos en el proyecto, también con la utilización de un CAN bus. Así como mostré en la imagen, es la placa de un Arduino mostrada por imagen. Lamentablemente no tenemos todavía mostrarla físicamente hasta que nos llegue a nuestras manos y poderlo comenzar a hacer los siguientes avances de programación, de conexiones, etc. ¿Para qué sirve un Arduino? En general podemos decir que un microcontrolador se utiliza para ordenar una serie de acciones en función de entradas que le lleguen. Por ejemplo, encender un ventilador como una aplicación sencilla hasta una aplicación extremadamente compleja. Cuando la lectura de la temperatura supere a un cierto valor, en el caso del ejemplo que pusimos, el ventilador se encenderá. Otras veces su tarea es realizar una serie de acciones sucesivamente sin hacer ninguna lectura. En caso sería el de utilizar un Arduino para encender alternativamente las luces de un semáforo. Una otra aplicación que puede tener el Arduino. Lo que también podemos hablar acerca del Arduino es acerca de sus partes para las cuales servirán para realizar las conexiones en el proyecto. Un Arduino consta de entradas, salidas, otros pines, alimentación, comunicación, el shield, entre otros. Lo que podemos decir en entradas son los pines de nuestra placa que podemos utilizar para hacer lecturas. En la placa, uno de los pines digitales del 0 al 13 y los analógicos del A0 al A5. Las salidas que presentamos en el Arduino, los pines de salida, se utilizan para los envíos de señales. En este caso, los pines de salida son solo los digitales del 0 a 13. En otros pines que tiene la placa del Arduino microcontrolador, también tenemos como el GND, que es tierra,
de 5 voltios, proporciona 5 voltios, 3.3 voltios que proporciona 3.3 voltios, los pines R, E, F de referencia de voltaje, TX la transmisión y RX de lectura, son códigos que presenta la placa del Arduino. También usados para comunicación serial del reset, un botoncito, un pulsador de reset para resetear, bin para alimentar la placa y los pines IC-SP para comunicación SPI. La alimentación, como hemos visto, el pin bin sirve para alimentar la placa, pero lo más normal es alimentarlo por el jack. La mayor eh, aplicaciones de proyectos que hemos realizado es alimentado por jack. Alimentación usando una tensión de 7 a 12 voltios. También podemos alimentarlo por puerto USB que consta en la placa del Arduino, pero la mayoría de aplicaciones no lo tendremos conectado a un ordenador. En este caso, a base de la experiencia del docente, nos aconsejó conectarlo a un ordenador para ver su funcionamiento. A base de los avances del proyecto veremos cómo nos acomodaremos mejor. En sección de la comunicación, en nuestros tutoriales a base de que hemos estado aprendiendo e investigando, vamos a ver tutoriales de cómo comunicarnos con un Arduino mediante cable USB para cargar los programas o evitar recibir datos que no necesitamos, que no queremos o están demasiado ingresando datos demasiado extensos o cosas por el estilo. Sin embargo, no es la única forma que tiene el Arduino de comunicarse. Cuando insertamos un shields, esta se comunica con nuestra placa. Utilizamos los pines ICP-SP antes mencionados con la comunicación ISP, los pines de 10 a 13 también usados para comunicación ISP, los pines TX y RX o cualquiera de los digitales, ya que son capaces de configurarse como pines de entrada o salida y recibir o enviar pulsos digitales que nos ayudarán bastante. El shields antes mencionado, traducido en inglés, significa escudo. Como su palabra indica, es un escudo. Se llama así a las placas que se insertan sobre el Arduino a modo de escudo, ampliando sus posibilidades de uso. En el mercado existen infinidad de shields o escudos, como mencionamos, para cada tipo de Arduino. Algunas de las más comunes son las Earthen, Wi-Fi, Ultrasonic, Pantals, LCD, relés, matriz LED, etc. Les he hablado de las partes teóricamente de las que presenta una placa de Arduino. La placa de Arduino físicamente podemos localizar las partes de la siguiente manera para realizar sus conexiones. Así como anteriormente, como no tenemos la placa Arduino físicamente ni acá en bus, primero indicaré he preparado una imagen para mostrar las partes que contiene un Arduino y las conexiones donde se pueden realizar las conexiones. Como podemos visualizar claramente, por ejemplo, tenemos los pines analógicos, que son estos de aquí, que se enfocan en la imagen, el min, el de 3.3 voltios, el de 5 voltios, entradas de alimentación, el GND, fuente de alimentación externa, también tenemos esta, aquí, ubicado en esta parte de aquí del Arduino. También, por ejemplo, para pasar los datos, como mencionamos en su entrada de comunicación o alimentación, es el puerto USB, para conectar mediante un cable USB. Aquí tenemos pin de referencia analógico, el GND, lo vemos de acá, está en la parte superior, los pines digitales, salida serial TX,
entrada serial RX, el botón reset para resetear los datos que no deseamos, programador en serie y microcontrolador. Microcontrolador es el que comanda todita la conexión, como su palabra lo dice, controla toda la conexión del circuito. Estas básicamente son las partes de conexión. Falta el CAN bus, que utilizaremos también para la conexión de alumbrado de un vehículo en base al proyecto. Eso es lo que les puedo hablar en primera instancia del primer avance del proyecto que realizaremos en la Universidad Politécnica Salesiana. Presentaremos avances seguidos y cronologizados presentados ya por el docente para realizar un excelente proyecto. Espero me hayan entendido, haya sido de gran ayuda este video y nos veremos en los próximos avances del proyecto. Muy amable, gracias, hasta luego.